Muy buenas noches, queridos televidentes y a todos los que nos siguen a través de los diferentes canales de este programa Agenda Ciudadana en su segmento Economía. Hoy un servidor, Richard Medina y Domingo Jiménez, venimos con comentarios y una entrevista de plato fuerte, Domingo. Buenas noches a todos los televidentes de esta plataforma de Nuevo Diario. Un placer compartir este set con Richard Medina, que es un gran amigo, persona que yo admiro muchísimo, conocedor de temas económicos y un talento joven muy importante para nuestro país. Wow, gracias Domingo. También me siento muy regocijado. Tenemos un tercer conductor que se integraría la semana que viene, que es Nelson Navarro. Ya lo conoceremos y bueno, seríamos nosotros tres de aquí en adelante. Hoy tenemos un plato fuerte con un economista muy reputado que viene luego de la pausa. Él es Guarocuya Félix, economista, es director de impuestos internos, ex superintendente de valores. Pero mientras tanto, Domingo, creo que hay un tema muy importante que está sonando bastante en los medios de comunicación y es el de la factura eléctrica, todo lo que tiene que ver con el sector eléctrico. Y yo quisiera ahí iniciar con un par de precisiones. Primero, cuando hablamos de sector eléctrico en República Dominicana, realmente nos referimos a tres segmentos distintos. Hay un segmento que es el de generación eléctrica. Generación eléctrica son los generadores, quienes producen electricidad, que puede ser privado, público, en el caso de las hidroeléctricas, o mixto, es decir, de capital privado y capital público. Un segundo segmento luego de generación es transmisión, que son esas líneas de alto voltaje que uno ve en las carreteras y que lleva la electricidad desde los lugares donde se genera, es decir, la planta de generación eléctrica, hasta los lugares o subestaciones donde las distribuidoras adquieren la electricidad. Y bueno, el tercer segmento es el de distribución. Hay tres empresas distribuidoras grandes, Edesur, Edenorte y Edeste, y algunos sistemas aislados, sobre todo en lugares turísticos, pero esas tres distribuidoras lo que hacen es que compran energía a los generadores, la traen a través de la línea de alta tensión, que es el segmento de transmisión, y luego se la venden a los usuarios. En este caso, usuarios nosotros, usuarios residenciales y usuarios básicamente comerciales. Entonces, en ese sentido, cuando se habla de que hay una crisis en el sector eléctrico, ya no se habla de crisis en el sector de generación. ¿Por qué? Porque con la entrada de Punta Catalina en 2019-2020, más muchos proyectos de generación a base de energía renovable que se han ido realizando, hay mucha más capacidad instalada de la que necesita o demanda el mercado dominicano en términos eléctricos. Entonces, Punta Catalina, vamos a hacer ahí una parte, lo que hizo fue que al producir con carbón, mucho carbón, plantas que eran menos eficientes que ella, las fue desplazando. Eficientes porque generaban electricidad a base de fuel oil, que es un derivado del petróleo, que es muy volátil, tiene un precio muy volátil, que se incrementa bastante cuando sube el petróleo bastante, y es más caro. Entonces, Punta Catalina lo que hizo fue desplazar esas plantas, muchas de las cuales tuvieron que convertirse o fueron convirtiéndose a gas natural. Y debido a eso, en 2019 nosotros teníamos una matriz energética que se producía en un 41% con plantas de fuel oil número 2 o fuel oil número 6. El número 2 es más caro. Actualmente en 2021, solamente el 10% de la generación proviene de fuel oil. ¿Qué ha pasado? Bueno, que 30% de la energía se produce con carbón, sobre todo por Punta Catalina. Anteriormente era alrededor de 17%. Y muchas plantas que antes producían con fuel oil comenzaron a hacer la transición y cambiaron a gas natural. Y por eso el gas natural pasó de 29% en 2019 a explicar la demanda de electricidad o la generación de electricidad para satisfacer demanda en más de un 41%. Y también ha habido aumento de las energías renovables, que pasaron de un 13% a un 19%. Es decir, que prácticamente 1 de cada 5 kilovatios que se consumen en República Dominicana provienen de generación mediante algún tipo de energía renovable, ya sea hidroeléctrica, ya sea fotovoltaica, es decir, solar, eólica o biomasa. Pero realmente donde está el meollo del asunto ya no es en generación, como dije. El tema con el sector eléctrico proviene por el sector de distribución. ¿Qué sucede? Hay tres grandes distribuidores, Edesur, Edenorte y Edeste, que típicamente son deficitarias, financieramente deficitarias. ¿Qué quiere decir esto?
que esas empresas tienen un negocio como cualquier empresa. Esas empresas le compran electricidad a los generadores a un precio. En este caso está alrededor de 13 centavos de dólar por kilovatio hora, y se lo venden a nosotros, nos lo venden a nosotros los usuarios finales a un precio más caro, alrededor de 2 centavos de dólar más caro por kilovatio hora. Eso implica que ellos tienen un margen de intermediación o margen de explotación. Eso es lo normal en cualquier empresa. Ahora bien, ¿cuál es el problema de las empresas distribuidoras? Bueno, que en los primeros 7 meses de 2021, en conjunto las 3 empresas distribuidoras han perdido un 34% de la energía que entregan a los clientes. Es decir, las empresas distribuidoras entregan 100 unidades de energía y de esas 100, 34 no la están facturando. Por lo tanto, nunca la van a cobrar. Imagínense usted un negocio, digamos, de hacer bizcochos, donde el repostero vende 100 bizcochos y de esos 100 bizcochos deja de cobrar 34. Eso es un negocio que va a tener un problema financiero muy fuerte, a menos que el repostero le cobren el precio a los 66 que sí pagan, el precio o el costo de aquellos que no pagaron el bizcocho. Digamos, eso se llama un subsidio cruzado. En República Dominicana, ese subsidio cruzado se implementó de alguna manera en la tarifa. Sin embargo, la misma tarifa tiene desde septiembre de 2011 que no se ajusta. Es decir, que tiene 10 años sin ajustarse hasta estos momentos que se está ajustando. Como ustedes ven, es una situación complicada porque una empresa que pierde 34% del producto que vende no puede generar un beneficio financiero. ¿Qué pasa entonces? Bueno, el gobierno dominicano le subsidia, es decir, le hace una transferencia todos los años para que ese dinero cubra esa falta de liquidez que puede tener la empresa. Pero hay veces que ese dinero no es suficiente y las EDES lo que hacen es que se endeudan. ¿Con quién? Con suplidores, puede ser, o se endeudan con los generadores, es decir, que no le pagan a tiempo la factura eléctrica. Cuando eso pasaba, o cuando eso pasa, sucede que se pagan intereses, y al pagarse intereses eso todavía deteriora más la posición de caja de las empresas distribuidoras. Ahora bien, sobre el tema del subsidio eléctrico, es importante notar algo. Ese subsidio era superior a 1% del PIB cada año, 1.000 millones de dólares, 800 millones de dólares. Cuando uno ve ese número en perspectiva, dice, bueno, 1% del PIB es una cuarta parte del presupuesto de educación cada año. Recuerden que hubo una lucha por el 4% para la educación, 4% del PIB. Y ese 4%, digamos, es 4 veces el subsidio eléctrico. O sea que estamos, señores, gastando como país cada año alrededor de un 1% del PIB o una cuarta parte del dinero que destinamos al Ministerio de Educación en subsidio eléctrico. Eso es algo que no es normal. La mayoría de los países del mundo no tienen este problema. Las pérdidas en otros países, sobre todo en América Latina, rondan el 14, el 15%, como muy alta andan por el 19%, pero aquí la tenemos en 34%. Y ha ido subiendo. ¿Por qué? Porque en 2020, los primeros 7 meses de 2020, enero, julio, estaban en alrededor de 33%. Y ya en 2021, los primeros 7 meses de 2021, esas pérdidas de electricidad están en 34%. Eso tiene sus razones. Hay un tema de que se está dando mucha electricidad, incluyendo a sectores que normalmente no se le daba, pero también tiene que ver con la gestión comercial que hacen las EDES con sus clientes. Entonces, en ese sentido, y viendo otros problemas derivados que habían en el sector eléctrico, sobre todo en la parte de distribución, se firmó en febrero el Pacto Eléctrico. Tenía de 2013 a 2014 discutiéndose, hasta que se firmó ahora. Y ese pacto tiene varias aristas o varios puntos importantes. Un primer punto que quiere bajar, o que plantea que se bajen en 6 años las pérdidas del monto que están ahora, 34, para la firma del pacto debían estar en 31, de 31 o 34 como están ahora, a 15%. Eso es muy, muy heroico, es muy fuerte porque para eso hay que invertir. Hay que invertir en rehabilitar redes, es decir, hay que cambiar cables, subir el tamaño de los postes de luz, poner medidores inteligentes, telemedidores, etcétera, que faciliten la gestión de cobro que hacen las sedes.
la gestión de cobro y la gestión de facturación. Ahora bien, otro punto importante, y es el que estamos viendo en la actualidad, es el aumento de la tarifa. Recientemente la Superintendencia de Electricidad, que es el organismo, la institución que define el costo de la tarifa eléctrica, dio la información de que iban a ajustar al alza la tarifa de prácticamente todos los clientes que reciben electricidad, se la compran a las EDES. Hizo una tarifa diferenciada por EDE, viendo el costo que tiene para cada una de las EDES suplir esa electricidad a sus clientes. En el pacto eléctrico se aprobó que hubiese una tarifa de referencia. Eso se hizo en 2020, donde la Superintendencia de Electricidad sacó una tarifa, publicó una tarifa, que es la que debería ser, y era más alta que la tarifa que tenemos hoy en día. Y luego el pacto eléctrico mandaba que se iba a hacer una tarifa de transición, es decir, una tarifa que nos lleve del nivel que tenemos ahora al nivel de la tarifa de referencia. Para eso la Superintendencia de Electricidad inició ese proceso de desmonte, inició alrededor de entre un 1 y un 3%, lo que va a subirle la tarifa eléctrica a casi todos los usuarios. El aumento va a ser mayor para aquellos que consumen menos. ¿Por qué? Porque se está desmontando parte de ese subsidio cruzado que había. Pero la idea con esto es que cada trimestre se vaya incrementando. Ahora bien, un 1%, un 3%, cuando uno lo anualiza, es decir, si es un trimestre, digamos, entre 1 y 3, la mitad es 2, si en un trimestre es un 2% que aumenta, uno anualizando ese aumento daría 8 o un poquito más de 8. Por lo tanto, es un aumento considerable. Aquellas personas que dicen que no es un aumento que va a sentirlo ni la clase media ni las clases populares de República Dominicana, pensamos que no. Pensamos que es un incremento que sí se va a ir sintiendo, y más cuando vaya ajustándose el subsidio en los meses futuros. En ese sentido, Domingo, este tema de la factura eléctrica ha preocupado a mucha gente. Ciertamente no es un aumento tan agresivo de inicio, pero sí, cuando vengan acumulándose los aumentos, pienso que va a ser un poquito más sentido por la población. Sí, incluso hay sectores que han dado la alerta, ¿no?, de que no es prudente hacer este aumento a la tarifa, más que todo ir aplicando gradualmente la tarifa técnica, que realmente es la que debe aplicarse en virtud del costo real de distribución, ¿no?, en este caso por el valor agregado de distribución que tienen las distribuidoras. Ahora bien, esto es un tema que debe examinarse independientemente de su casi segura aplicación. ¿Y por qué debería examinarse? Bien, estamos en una época ya en pandemia, post-pandemia, ¿no? Los sectores productivos, las familias, los hogares, los ciudadanos, probablemente no puedan soportar este aumento. Y hay que ver qué tanto afectan, ¿no?, los precios, ¿ya? Cómo se da ese traspaso probablemente a los precios y cómo puede afectar en general la economía dominicana. Es algo que probablemente no se ha examinado, y yo creo que ese punto en específico debería tratar de que, como por las condiciones actuales, ¿no? Una cosa es que sí, debió aplicarse o debe aplicarse, ¿no?, por el tiempo que tenemos tratando esto, ¿no? Sin embargo, estamos en una época muy sui generis, una época que no se había vivido, no preveíamos que íbamos a estar en una recesión económica fruto de la pandemia. Por lo tanto, creo que es hora de detenerse un poco, de que sí que debe aplicarse, pero no creo que sea el momento ahora. Estoy de acuerdo. Como dices, el subsidio, o sea, la tarifa fija de 2011 no es lo normal, más si el dólar ha ido aumentando en ese tiempo, pero el timing, ¿no?, el momento en que se está haciendo este ajuste, habría que ver, uno, qué tan agresivo va a ser en los trimestres que vienen, es un aumento cada trimestre que se planea hacer, y dos, cuál sería el efecto, como tú bien dices, de segunda vuelta en la economía, que es cómo reaccionan los precios de otros bienes debido a aumento de un bien primero, en este caso del sector de la tarifa eléctrica. Bueno, tenemos un invitado. Hay un invitado muy conocedor, ¿no?, de estos temas económicos, con una trayectoria, diríamos, bien alargada en la administración pública y privada, ¿verdad?
Sí, sí, tenemos a Guarocuya Félix, el economista, y en ese sentido vamos a ir a una pausa y luego venimos con él. Quédense en sintonía. El Nuevo Diario, primer medio con una aplicación de noticias en el país. Primer medio informativo dominicano en utilizar Instagram. Primer medio informativo local en tener presencia en Snapchat. El Nuevo Diario es el primer medio en transmitir en redes sociales. Y nos alegra contar con 623,000 seguidores en nuestras redes. Y seguimos creciendo. El Nuevo Diario TV, transformando la comunicación. El Nuevo Diario, primer medio. Bien, buenas noches, gracias por seguir en sintonía con Agenda Ciudadana en su segmento de economía. Hoy iniciamos con un plato fuerte, un invitado de lujo. Es el señor Guarocuya Félix, economista, exdirector de la DGI de Impuestos Internos, exdirector del Banco de Desarrollo de la Exportación Bandex, ex superintendente del Mercado de Valores, exdirector de ONAPLAN de la Oficina Nacional de Planificación, economista, consultor privado y también el secretario de Asuntos Económicos del PLD y miembro de su comité central. Guarocuya, muy buenas noches, ¿cómo estás? Mira, Richard, Domingo, muy contento porque a mi edad y escuchando ese epitafio que tú has leído, lo cual me preocupa porque pueden pensar que yo soy muy viejo y realmente no soy tanto. Pero te decía que muy contento porque es la primera vez que me toca inaugurar un programa, así que el que está halagado aquí esta noche con ustedes soy yo. Es decir, me siento, nunca me había ocurrido, o sea, fíjate tú, mucho ets, pero ahora ya puedo decir que es invitado que inaugura este programa Agenda Ciudadana. Así que muchísimas gracias por haber tomado en consideración este momento. Qué bien, Guarocuya. Nosotros complacidos por tu trayectoria en la vida pública. Imagínate, iba a mencionar dos ex ahí. Ex ministro consejero en Madrid y claro, el subsecretario de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo. Wow. Sí, estoy viejo. Una carrera bastante, vamos a decir, alargada, todavía joven, como pueden ver, sí. O sea, que le queda mucho por aportar al país. Así es. Y esperemos que así sea. Guarocuya, quisiéramos aprovechar tu presentación aquí con nosotros para que nos des primero tu visión y pongamos en contexto a los televidentes de la realidad macroeconómica de República Dominicana previo a la pandemia y cómo está hoy actualmente y cuál es la perspectiva a corto plazo. Muchas gracias, sobre todo por aclarar el corto plazo, porque los economistas, contrario a lo que muchas personas piensan, no tenemos una bola de cristal, no somos brujos, apenas intentamos ser economistas. Y esto lo digo a propósito de la temporalidad en economía, entregándole el premio Nobel a Robert Solow a mediados de los años 70, estaba en la Universidad de Columbia, entonces fueron los periodistas corriendo al departamento para felicitarle. Profesor, queremos felicitarle por el premio Nobel, pero queremos que nos dé su visión de cuál es la perspectiva para el próximo año de la economía americana. Y él le dijo, mire joven, a mí me están entregando un premio Nobel por un trabajo que yo hice hace 40 años. ¿Cómo usted quiere que le diga cómo va a evolucionar la economía americana el próximo año? Te agradezco lo del corto plazo porque efectivamente yo creo que lo que los economistas hacemos es mirar el comportamiento y la tendencia más bien de determinadas variables, no de todas las variables, sino de aquellas variables que metodológicamente consideramos significativas. Concretando la respuesta, fíjate que la economía dominicana venía con una senda de crecimiento importante en los últimos, digamos, desde la crisis del 2007-2008, tuvimos
dificultades en el año 2009, comenzamos a recuperar 2010, 2011, consolidamos esa recuperación 2012, es decir, hemos tenido momentos difíciles, pero ya para el año 2018, 2019, es una economía que evidentemente tenía retos importantes y que sigue teniendo algunos de esos retos que son estructurales, pero una economía que se había convertido prácticamente en la 9ª economía de la región, en tamaño. Es decir, la República Dominicana es una economía mucho más grande que las economías centroamericanas, y ya nosotros habíamos sobrepasado el tamaño de Guatemala, que tiene mayor población y mayor territorio que República Dominicana. Con retos importantes, muy importantes. La pandemia evidentemente que implica una ruptura a esta senda de crecimiento, y sobre todo del dinamismo de la propia economía. Y eso se da ya a finales del 2019, comenzamos a encajar, combinado con el ciclo político. Hay que recordar que teníamos elecciones en el 2020, pero ya sobre todo a partir del primer trimestre del 2020, pues tuvimos los problemas que todos conocemos. Creo que la administración del presidente Medina respondió con mucha rapidez para atender a aquellos sectores que son más vulnerables dentro de la estructura social del país, generando subsidios y transferencias para evitar que el impacto de la pandemia fuese mayor desde el punto de vista del ingreso de las personas, de la pérdida de su puesto de trabajo, y que tuviesen la capacidad de mantener un consumo de alimentos, de salud y de los bienes esenciales básicos mientras duraba la pandemia. Siempre alertamos del costo que eso tenía para las personas, no solo el costo político, sino el costo social, de eliminar muchos de esos programas antes de que la economía, sectores muy dinámicos, estuviesen nuevamente aportando al crecimiento de la misma. Estoy hablando, por ejemplo, de la industria turística, o estoy hablando de la propia industria de la construcción en sentido amplio, no solo en sentido focalizado, y sobre todo de la propia inversión del sector público, no solamente del sector privado, sino la recuperación de la inversión del sector público. Creo que son temas que han condicionado la evolución de la economía durante el año 2021, porque hay un efecto rezago desde el año 2020. Yo te diría que un aspecto positivo de lo que ha ocurrido en el 2020 es que, a pesar de todas esas dificultades, cambio de administración, un contexto difícil por la pandemia, pero también difícil por el ciclo político y la cancelación de las elecciones municipales, el costo que eso tuvo para el Partido de la Liberación Dominicana, en ese momento partido gobernante, dificultades que recordamos en el pasado cercano, no un pasado lejano, pues lógicamente que condicionan el desempeño de la economía y de la propia sociedad durante el año 2021. Un aspecto que debo reconocer como positivo de la actual administración es que, más allá de las críticas que le podemos hacer, que son muchas desde el punto de vista económico, es que tuvo el acierto de mantener el equipo del Banco Central. Es un equipo que tiene mucha experiencia, fue el equipo que acompañó al Partido de la Liberación Dominicana durante 16 años consecutivos, y lo acompañó también en los primeros 4 años de administración del 96 a 2000, por lo tanto sigue siendo un legado del Partido de la Liberación Dominicana. Y esto es importante recordar a la sociedad, porque el PLD siempre privilegia y va a privilegiar la estabilidad macroeconómica. Fuimos el partido que logró mantener estabilidad y crecimiento en 96 al 2000, pero al mismo tiempo somos el partido que comenzó a recuperar la economía después de la crisis de Baninter del año 2003 y de los demás bancos. Es verdad que la generación actual, esto le va a sonar muy lejano, la generación que tiene en torno a 30 años, esto le va a sonar lejanos, pero los que tienen 45 lo recuerdan. Entonces, en ese sentido, digamos que parte de la estabilidad económica y macroeconómica que exhibe la República Dominicana hoy sigue siendo un efecto rezago, como dirían los economistas, sigue siendo un legado en gran medida del Partido de la Liberación Dominicana por el manejo sensato de las cuentas fiscales, del financiamiento, del gasto pertinente,
en infraestructura, y creo que ese es un aspecto positivo. Un aspecto negativo es evidentemente la parte correspondiente al gasto de inversión pública, que a pesar de tenerlo presupuestado, la velocidad con que se ha ejecutado ese gasto deja mucho que desear desde el punto de vista del efecto macroeconómico que eso tiene, porque además es un efecto acumulativo, no se recupera porque en el mes siguiente gaste 10.000 millones o el mes siguiente vaya, no, es que dejé de gastar en aspectos que son fundamentales a pesar de que me endeudé por encima de las propias necesidades que tenía el gobierno en ese momento. Entonces yo creo que ese es un aspecto a destacar y que va a determinar en gran medida el desempeño macroeconómico del próximo año. Es decir, el cierre de este año, si bien es cierto que esto hace que los indicadores de déficit hayan mejorado, pero a un costo muy alto para la sociedad. Yo creo que ese va a ser el cierre del año, aparentemente positivo. No lo es un cierre bastante complicado para la administración y sobre todo de cara al próximo año y al presupuesto del siguiente año fiscal. Este año se espera que el PIB nominal crezca alrededor de 20% respecto a 2020. Y si bien, como tú dices, que ha habido un rezago en el gasto de inversión, el gasto de capital del gobierno, eso lo que nos deja entender es que de haberse producido ese gasto, el PIB hubiese crecido más. Potencialmente es así. Es así. Potencialmente es así. Yo no creo que ningún economista mínimamente sensato lo vaya a negar. Evidentemente que hay que recordar que eso es con relación al 2020, ese crecimiento, que lo que estamos haciendo es recuperar espacio perdido durante la pandemia. El efecto, digamos, neto de ese crecimiento comparado con el 2019 estaría en torno a 2.4, 2.5, ¿no? Cifras más, cifras menos, décimas más, décimas menos. Es decir, es verdad que comenzamos una senda de recuperación, pero hay que recordar que lo importante no solo es el crecimiento, sino la calidad del crecimiento. Y de la calidad del crecimiento depende el mercado de trabajo, depende los niveles de empleo. Es verdad que tenemos retos desde hace años en la calidad de ese crecimiento, pero esos retos se han profundizado con la pandemia. Y no hay claridad, por lo menos de lo que la actual administración ha explicado públicamente, de cuáles son las estrategias que tiene la actual administración, tomando en cuenta las dificultades para la reforma fiscal, que ya lo habíamos mencionado desde el Partido de la Liberación Dominicana, y yo creo que ha habido un consenso social y político de que no era el momento adecuado para hacer ningún tipo de reforma, pero eso obliga al gobierno a tener estrategias claras para poder financiar no solo al sector público, sino saber hacia dónde va a dirigir desde el punto de vista del liderazgo del sector público, valga la repetición, las inversiones necesarias que tiene que hacer el propio sector privado y la certidumbre que necesita el sector privado para poder mantener niveles de inversión que generen empleo. Al final de cuentas, de eso se trata la economía, de la generación de empleo y de riqueza. Una economía que genera empleo, que genera riqueza, es una economía que al mismo tiempo necesita menos subsidio y transferencia para las personas, sobre todo para aquellos que son más vulnerables y que tienen menos nivel de ingreso. Bien. Maracuya, ahora que tú mencionas la parte del empleo, ¿nos puedes poner en contexto la cantidad de empleos que fueron perdidos por este efecto de la pandemia y si se ha ido recuperando los empleos al mismo nivel que vemos los indicadores macroeconómicos de crecimiento? No, la recuperación de empleo es mucho más lenta y eso para todos los países, no solo para el caso de la República Dominicana, varía de un mercado de trabajo a otro, porque República Dominicana, de las grandes reformas que tiene pendiente, es una reforma profunda e importante en el mercado de trabajo que no se agota con la reforma del Código Laboral. La reforma del Código Laboral es la regulación entre la relación obrero-patrono, pero no está enfocando el funcionamiento del mercado de trabajo como un mercado ineficiente, con información incompleta, un mercado asimétrico. Estoy quizás siendo muy técnico, lo que quiero decir es un mercado de trabajo, para que las personas me entiendan lo que quiero decir de manera más simple, que depende del favor que te haga alguien para conseguir un empleo, no de las capacidades que tengas para poder insertarte o
de las posibilidades que tienen las empresas para efectivamente contratar, porque también es caro para las empresas contratar a las personas porque les genera un pasivo contingente importante. Bueno, son temas que nosotros no hemos abordado y creo que está pendiente todavía en la economía. He planteado en múltiples ocasiones de que necesitamos 4 reformas importantes que son secuenciales, que deben de hacerse de manera conjunta: mercado de trabajo, de la fiscalidad, comenzaría por la reforma del territorio, es la primera, ¿no? Que además es un mandato constitucional. El proyecto de ley que está en el Congreso es muy malo, hay 2 proyectos que establecen regiones. En su momento se ha hablado de 9 regiones, una macrorregión. Eso nos permitiría racionalizar el gasto público, establecer una política de convergencia en el territorio, la reforma del mercado de trabajo, la reforma de la fiscalidad. A mí no me gusta hablar de una reforma fiscal integral, porque eso lo que oculta es que esa integralidad debe de buscarse a costa del gasto público menor para financiar determinados programas que son fundamentales para una sociedad evidentemente muy desigual. Y la reforma del sistema previsional, es decir, del sistema de pensiones. Son 4 reformas que debemos de ver de manera conjunta y no de manera segmentada. En realidad eché mucho de menos que esto estuviese en la agenda que el propio presidente propuso en esa mesa de diálogo para abordar reformas que son fundamentales. Yo creo que las reformas fundamentales no están allí, desde mi punto de vista. No quiero decir que las reformas que se hayan propuesto no sean importantes, pero no son fundamentales para que esta sociedad logre mayores niveles de equidad, de igualdad de oportunidades. Entonces, la velocidad de recuperación de los mercados de trabajo tiene que ver mucho con la estructura institucional de ese mercado de trabajo. Y República Dominicana, hay determinados segmentos del mercado de trabajo que todavía no terminan de recuperarse a los niveles del 2019, que ya no eran los más óptimos. Porque seguimos hablando del mercado de trabajo como un mercado de trabajo que lo segmentamos entre trabajo formal e informal, cuando nosotros deberíamos de trascender esa clasificación, establecer un sistema universal de intermediación laboral. Esto tendría que explicarme, quizá me autoinvito al 15º o 20º programa para no volver a repetirlo, pero para que poder abundar sobre este tema. Un sistema de intermediación laboral público universal que puede coexistir con un sistema de intermediación laboral privado para determinados segmentos, y esto facilitaría la contratación de las personas. Esto tendría que ir acompañado de otras reformas. Eso no existe en la República Dominicana y por lo tanto hace mucho más dificultoso la recuperación de segmentos que son importantes. Te decía que la clasificación de entre trabajador formal e informal tenemos que trascenderla y deberíamos de ir a trabajador precario y no precario, trabajo precario y no precario. Porque la formalización, que además este es un tema, probablemente fui el director de impuestos que más habló del mercado de trabajo en República Dominicana. Habla más del mercado de trabajo que de impuestos. Alguien que se moleste en hacer una búsqueda de mis intervenciones públicas va a encontrar esto como un elemento fundamental. Los impuestos dependen de 2 agentes, de las personas y las empresas. Y las empresas la componen personas, es decir, al final de las personas. Y depende del territorio. Entonces, la estructura tributaria de República Dominicana, no importa cuántas reformas hagamos, si no modificamos el mercado de trabajo, se te va a agotar muy rápido. Y por lo tanto depende del dinamismo de ese mercado de trabajo, de quien contrata y de la posibilidad de empleabilidad que puede tener una persona. Entonces son temas que son importantes de poner sobre la mesa. Por eso entiendo que teniendo una estructura de mercado de trabajo diferente a la que nosotros tenemos, sería mucho más fácil recuperar frente a choques externos, como sería una pandemia o sería un efecto tipo un huracán o un gran desastre natural a propósito del cambio climático y las vulnerabilidades que tiene nuestra economía, podría permitir un mejor desempeño, sobre todo a segmentos que son más precarios dentro del propio mercado de trabajo. Yo sé que es un tema que puede parecer árido, no es un tema de tratamiento común y cotidiano por parte de los economistas en nuestra sociedad, pero creo que son los temas que tenemos que comenzar a poner sobre la mesa. Y desde el punto de vista de un partido político como el Partido de la Liberación Dominicana, pues son los temas de nueva agenda. O sea, si nosotros queremos recuperar la confianza de la sociedad, si queremos recuperar la simpatía de los grupos más medios de la sociedad, si queremos
generar algún tipo de ilusión en los jóvenes, tenemos que hablar de esos temas de nueva agenda, que son los que preocupan de verdad a los diferentes segmentos. Voy a tener un trabajo, ¿qué tan estable va a ser ese trabajo? ¿Qué tanto voy a durar en él? ¿Será suficiente para yo comprar una casa, para tener un carro, para poder casarme, tener hijos, para poder generar una pensión digna al final del periodo, cuando ya no pueda ser activo laboralmente? Entonces son temas que son fundamentales, ¿no? que hay que plantearse. Bueno, Cuya, tú mencionaste la reforma fiscal, la reforma de la fiscalidad. Vimos que desde noviembre del año pasado habían rumores, habían comentarios de la administración pública que indicaban que una reforma fiscal, sobre todo la parte tributaria, un aumento o revisión del sistema impositivo, podía venir en 2021. Hubo varias voces que hablaron de eso. Al final el presidente, oyendo, digamos, el clamor de empresarios, de los hogares, emprendedores, dio un discurso la semana pasada donde explicaba que no iba a haber una reforma fiscal en este año. Ahora bien, en ese periodo de tiempo de noviembre de 2021, cuando se introdujo, octubre de 2021, perdón, cuando se introdujo el presupuesto 2021, octubre de 2020, cuando se introdujo el presupuesto 2021, hasta ese discurso hubo diferentes posiciones en el gobierno. ¿Cómo tú crees que eso pudo haber afectado, si lo afectó, las decisiones de inversión y de consumo de empresarios y de hogares? Sí, lo ha afectado, y de hecho esa es una preocupación de los analistas de riesgo, de los analistas de los mercados de capitales, cuando analizan a la República Dominicana en los últimos 12 meses. Y recuerden que los analistas hablan con todo el mundo, no solamente hablan con los gobiernos, también hablan con la oposición. Y en un sistema democrático como el nuestro, que tiende a fortalecerse, en la medida en que los partidos políticos siguen existiendo y además tienen la capacidad de renovarse o generar políticas de nueva agenda, los partidos de oposición también tienen una responsabilidad de cogobierno. Tenemos representación en el Congreso, los partidos de oposición, no todos, pero el Partido de la Liberación Dominicana, y por lo tanto tenemos una gran responsabilidad. Los analistas también visitan a los partidos para saber cuál es la opinión que tiene. Y evidentemente que lo que generó el gobierno con su posición tan errática, porque no se puede llamar de otra manera, porque no tuvo claridad desde antes de ser gobierno de qué efectivamente quería, no tuvo la capacidad de entender cuál era el momento que estaba viviendo la economía y la sociedad, no solo dominicana, sino la economía global. Hubiese introducido un choque mayor probablemente la economía que el propio choque que ya estaba introduciendo el impacto del COVID-19. Evidentemente que es un tema que preocupa a los inversores porque genera incertidumbre. Fíjate, dar declaraciones del tipo vamos a eliminar todos los incentivos o vamos a eliminar incentivos de la industria turística, tienen que irse todos. Evidentemente que si tú tienes la proyección de hacer inversiones en la industria y escucha a responsables importantes de la política fiscal, tú paras la inversión, no te preocupa el tema de la inversión, y eso le pasa no solo a la industria turística, prácticamente le pasó a todos los sectores de la economía. Yo creo que ese ha sido uno de los puntos más erráticos de la actual administración y está relacionado con no tener claridad en lo que efectivamente iba a ser una vez llegado al gobierno. Yo creo que ese ha sido un punto bastante débil de la actual administración. En su momento, las veces que me ha tocado ir a los medios, entendía que se debía a la inexperiencia del equipo de gobierno, no tenía experiencia, no conocía los sistemas. Parte de por qué la baja velocidad de la inversión pública es el desconocimiento de los sistemas, de que habíamos modificado el sistema de planificación y administración financiera del Estado de manera bastante importante, de que existía un Ministerio de Hacienda, que es un Ministerio de Hacienda homologable con los de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que había un Ministerio de Economía que tenía responsabilidades importantes en las proyecciones macroeconómicas, pero que al mismo tiempo tiene la responsabilidad de programar la inversión pública y de presupuestar la inversión pública. Hay que recordar que República Dominicana, con toda esta reforma, lo estableció los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, un presupuesto plurianual. El presupuesto no es anual, es plurianual, indicativo, cada año para el ejercicio
ingreso y gasto fiscal, pero es indicativo. Y creo que no llegaron a entender la magnitud de esta reforma y han tenido que aprender con una curva de aprendizaje bastante difícil, bastante vertical, desde la propia administración. Pero evidentemente que todo esto ha generado incertidumbre en los agentes económicos y en los agentes sociales del país, y también en los que tienen algún tipo de vinculación con la economía dominicana. Bien, y sobre la deuda. La deuda, entendemos que al PIB estar creciendo, sobre todo el PIB en dólares, va a haber una reducción del ratio deuda-PIB. Sin embargo, como todavía, bueno, además de esa situación, el déficit fiscal este año va a ser menor a lo que se tenía proyectado. Hemos visto varios funcionarios mencionando que puede estar entre 1 y 2% del PIB durante 2021. Para el presupuesto 2021, el reformulado era de alrededor de 4% del PIB. O sea que hay un ajuste importante. ¿Cómo tú crees que se comporte la deuda de mantenerse, digamos, este déficit estructural, producto de que la reforma se iba a hacer, no se iba a hacer, y que no se ajuste el gasto? Porque el gasto está ya muy contrañido, ¿no? Mira, en ausencia de reforma, evidentemente que las opciones que tiene son pocas. O reduces el gasto, cosa que han visto las rigideces del gasto. Yo recuerdo que cuando el actual partido de gobierno era oposición, decía que no era necesidad de ninguna reforma porque era suficiente con hacer una reprogramación del gasto y gastar mejor y gastar bien. Yo creo que la realidad es dura y da muy fuerte en la cara. Es decir, por eso hay que ser muy responsable cuando se es oposición. Porque si eres oposición con vocación de ser gobierno, caso del Partido de la Liberación Dominicana, hay que ser muy responsable con las opiniones que uno emite, intentando incluso ser contrario a una administración. Por eso comencé reconociendo que hay un mérito en la actual administración, que es mantener ciertos niveles de estabilidad macroeconómica, y eso es absolutamente innegable en un contexto difícil. Luego dije las debilidades que podía tener, pero eso es una gran fortaleza de la actual administración y de la propia economía. El tema de la deuda merita una discusión seria en el marco de cualquier discusión fiscal, ¿no? En ausencia de reformas, evidentemente que tiene que seguir acudiendo a los mercados, colocación de instrumentos de deuda, de corto, mediano o de largo plazo. Ya lo definirá en su momento la administración para poder cubrir ese déficit que, como tú bien lo catalogas, tenemos un déficit estructural importante en la economía dominicana. Y evidentemente que tomar como indicador solamente el ratio de PIB deuda Producto Interno Bruto no es suficiente. Lo adecuado es hacerlo con los recursos efectivamente disponibles, que son los recursos tributarios que tú efectivamente tienes para poder hacer frente a los compromisos que generan la propia deuda. Yo creo que este es un tema que va a seguir siendo un tema de discusión, tanto para la actual administración, al interior de la misma administración, pero también va a ser un tema de discusión de los propios analistas económicos y de los que tienen algún tipo de responsabilidad de gobierno o algún tipo de representación en el Congreso. Por lo tanto, este va a ser seguirá siendo un tema durante el año 2022. Fíjate que este es un tema que tendrá que discutirse en el marco de ese necesario pacto fiscal cuando corresponda, que establece la propia Estrategia Nacional de Desarrollo, porque evidentemente las necesidades de la economía dominicana del año 2022 de financiamiento son mayores que lo que eran las necesidades de la economía dominicana en el año 2010, 2012, cuando se comenzó a discutir la Estrategia Nacional de Desarrollo y cuando se aprobó, y sigue teniendo vigencia este tema. Entonces va a ser un tema recurrente, Bueno, con esa pregunta terminamos. Gracias, Guarocuya Félix, por esta. Wow. Ya se fue el tiempo como si no hubiese pasado. Gracias, Guarocuya, por esta entrevista y por tus explicaciones tan detalladas, ¿no?, y minuciosas del acontecer económico en República Dominicana. No, muchas gracias a ustedes. Se quedaron muchos temas, yo tenía más preguntas aquí, pero... Muchísimas gracias, Richard, muchas gracias, Domingo. Yo espero verles pronto y les deseo el mejor de los éxitos en este espacio, que de seguro será un espacio importante y un referente dentro de la discusión de los temas de agenda de la sociedad. Y cuando digo los temas de agenda, porque trasciende los temas solo económicos. Así es que muchísimas gracias y feliz noche para todos. Muchas gracias. Bueno, agradecer la sintonía. Como cada miércoles vamos a venir Domingo Jiménez, Nelson Navarro
que se entrega el miércoles que viene, y un servidor, Richard Medina, en el segmento de economía del programa Agenda Ciudadana. Los esperamos el miércoles que viene a las 7 de la noche por el Nuevo Diario TV. Muchas gracias, pasen buenas noches. Nos vemos.